está realizando una estancia postdoctoral aquí en el instituto con nosotros. Hizo su doctorado en la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, Miguel. Y nos va a hablar de, bueno, ya verán. Resolución de singularidades, uniformización local y foliaciones. Lo primero, muchas gracias por invitarme a hablar aquí en esta que ahora es mi casa, ¿no? Muchas gracias, todo un orgullo. Entonces, bueno, vamos a dividir la plática como en tres partes. Entonces, la primera parte vamos a plantear una introducción a lo que es el concepto de la familia de problemas que se conocen como resolución de singularidades. Dentro de la resolución de singularidades hay una parte importante, una idea de Zariski, que es como una estrategia, que es la uniformización local, y eso nos va a ocupar la segunda parte. Y en la tercera parte vamos a hablar un poquito de este problema en el caso concreto de foliaciones, que es en el que yo trabajo. Entonces vamos a empezar con un repaso muy histórico y introductorio a la resolución de singularidades. Entonces, bueno, voy a usar la palabra categoría, pero si alguien es de teoría de categorías, que no se ofenda porque la voy a usar mal, ¿vale? Entonces, para mí una categoría, pues estamos en ciertos objetos, espacios ambientes, con que hay ciertas flechas, pero no nos vamos a poner muy técnicos en el asunto, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale. Entonces, bueno, pues fijamos una categoría C. Y entonces nuestra categoría, como una buena categoría, pues tiene objetos y tiene flechas entre objetos, ¿no? Vale. Entonces vamos a considerar una propiedad de regularidad. Entonces, ¿qué es una propiedad de regularidad? Sea P una propiedad de regularidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una propiedad de regularidad es una asignación que para un objeto de la categoría pues a un punto de esta propiedad P de regularidad nos lleva a los puntos de M, por ejemplo de una variedad, nos lo lleva en un conjunto con dos elementos, que es regular y singular. Entonces, tenemos una propiedad que se la podemos preguntar a los puntos de nuestros objetos, si la cumplen o no la cumplen. Esto es muy general, muy ambiguo, entonces tenemos que pedir ciertas condiciones que satisfagan esta propiedad de regularidad para que pues, tenga sentido plantearnos problemas con ella. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a listar unas pocas propiedades, pero recuerdo que no estamos en una categoría concreta, o sea, son como propiedades generales que tiene sentido exigir. Entonces, por ejemplo, pues si en M tenemos una topología, es muy lógico pedir que el conjunto de los puntos regulares, que lo vamos a denotar por reg P de M, que obviamente está contenido en M, sea un abierto denso. Es decir, que los puntos que nos preocupan, los que no satisfacen la propiedad, pues sean un cerradito, sean algo pequeño. Si tenemos, por ejemplo, el concepto de dimensión, pues algo de dimensión más pequeña. Además, le tenemos que pedir a esta propiedad que se comporte bien respecto a las flechas de nuestra categoría. Por ejemplo, vamos a pedir que si tenemos phi de M' en M, qué maravilla, phi de M' en M, pues tengamos siempre que la antiimagen de los puntos regulares, la imagen inversa, esté contenido en los puntos regulares de M'. También vamos a ver que no tiene sentido plantearse este problema para todo tipo de flechas. Vamos a querer como la pareja, propiedad que se comporta bien para ciertas flechas eso que tienen buen comportamiento y con las que esperamos poder tratar este problema. ¿Vale?
Entonces, ¿qué le podemos pedir a las flechas? Hay que exigir condiciones en las flechas. Vamos a citar unas pocas que pues, son lógicas de pedir. Por ejemplo, que sean sobre. Y aquí ya restringimos bastante. ¿Por qué pedimos, por ejemplo, eso, que sea sobreyectivo? Pues para evitar casos muy tontos, como por ejemplo, como tenemos ya que los puntos regulares son un abierto denso, por lo tanto no vacío, pues si tenemos un punto regular, pues es un poco absurdo considerar esta aplicación que nos lleva la inclusión del punto en toda la variedad, porque claro, evidentemente aquí pues ya no hay ningún punto singular. Podríamos decir, bueno, es que a lo mejor un conjunto con un solo punto no está en nuestra categoría, pero bueno, sí que van a estar los abiertos. Del mismo modo podríamos considerar la inclusión de la parte regular en la variedad. Entonces, claro, la idea de resolución de singularidad es que todavía no he dicho, que es como buscar algún sitio en el que no haya puntos singulares. Aquí lo que estamos haciendo es quitarlos. Entonces, hemos hecho un trabajo bastante... O sea, no hemos hecho nada. No tiene mucho sentido considerar estos casos. Entonces, por ejemplo, ser sobre es una propiedad digna de ser exigida para estas flechas. Por ejemplo, si estamos en el caso de que nuestra categoría sean las variedades proyectivas, pues podemos pedir que sea un morfismo propio. No vamos a entrar en detalles, pero son cosas que usualmente se exigen. Más aún, para la gente que conozca un poco del problema, más que morfismo propio se puede pedir un poco más, que sea un tipo concreto de morfismo propio, que sea la composición de blow-ups. Luego más adelante diremos un poquito de lo que es esto. Son como los casos clásicos. También es muy lógico pedir que una flecha de estas induzca un isomorfismo entre la parte regular y cuando jalamos la parte regular. Es decir, que esto que los puntos regulares de M sea phi induzca un isomorfismo a repito que todo eso son como ideas generales, no estamos hablando de nada muy en concreto, ¿no? Entonces, bueno, según en qué categoría estemos y qué propiedad tengamos, pues se puede concretar exactamente qué le pedimos a nuestros morfismos, qué le pedimos a nuestra propiedad, pero bueno, estos son unas meras ideas. ¿Y en qué consiste el problema de resolución de singularidades en general? Se puede plantear de muchas formas. Yo lo voy a plantear aquí dos, las que se conocen como débil y fuerte, aunque hay muchas más en el medio, weak embedded, weak, strong, bueno, quieta. Hay muchas formas. Entonces, ya tenemos nuestra categoría C, nuestra propiedad de regularidad P, y entonces ¿qué entendemos por resolución de singularidades? La forma débil del problema es decir, bueno, tenemos nuestra propiedad P, nuestra categoría C, tenemos un objeto de la categoría y nuestro problema consiste en determinar un nuevo objeto M' con una flecha hacia M, de forma que en M' no haya puntos singulares.
Esa es la forma se llama débil porque bueno, es como que partimos de un objeto inicial y queremos construir nuestra resolución de singularidades partiendo de él. Por ejemplo, como decía antes con blowups, vamos a ver un ejemplito más tarde, pues a partir de nuestra variedad hacemos blowups, construimos otro modelo hasta llegar a un modelo regular. Pero también se puede plantear de una forma más fuerte o abstracta, vamos a poner fuerte en contraposición con débil, que directamente no nos dan este objeto. Tenemos la categoría, tenemos la propiedad y entonces lo que queremos es determinar M tal que, pues lo mismo de antes, el lugar singular en M Los dos problemas pueden parecer un poco el mismo o, bueno, según quién, o muy distintos. Claramente, el fuerte implica el débil, de ahí un poco la... Bueno, no, claramente no, depende en qué contexto estemos, pero en general, cuando estamos con variedades o eso. Pero este es un problema más abstracto que, por ejemplo, para el caso de foliaciones, es el planteamiento que yo voy a utilizar. Pero bueno, son dos, es como partimos de un objeto, construimos el modelo a partir de él, o no partimos de nada y buscamos, ¿vale? Directamente. Quería decirle eso. Si tenemos este, pues ya sabemos construir uno, ¿no? Vale. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. De este tipo de problemas. El caso más común de estos problemas, y el primero a estudiar, es el de variedades algebraicas. Tenemos una variedad y tenemos el concepto usual de un punto de la variedad ser singular o ser regular. O sea, nuestra propiedad es de regularidad y es la propiedad usual. ¿Vale? Entonces, P es la regularidad usual. Bueno, primero... Entonces decimos que P es el concepto, la regularidad usual planteada en términos más algebraicos, pues podemos decir que son los puntos en los cuales, pues si tenemos la gavilla de estructural y miramos el anillo local en el punto, la fibra, pues que sea un anillo local regular. Se puede definir de muchas maneras, en la dimensión del tangente, bueno, el concepto usual de regularidad. Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, si nos vamos a curvas, entonces, por ejemplo, para curvas, podemos, sin entrarnos en qué tipo de flechas queremos hacer, pues tenemos unas ideas que simplemente se pueden dibujar. Si, por ejemplo, tenemos el lazo, pues ¿quién sería un candidato así fácil de resolución de singularidades? Si no nos preocupamos de si nos salimos de donde no nos queremos salir o no, pues podemos considerar simplemente un cilindro sobre nuestra curva y entonces, si dibujamos aquí una curvita lisa, pues y como flecha la proyección usual, pues aquí tenemos esta curva plana, claramente ese punto es singular, tenemos dos espacios tangentes distintos, ¿no? Dos direcciones tangentes. Esta es una curva espacial que ya es regular y se proyecta una sobre la otra. Y una proyección es un morfismo bastante bonito. Pero bueno, nos hemos salido un poco del plano, al espacio, tal. Entonces, si nos ponemos un poco más finos, quizás no nos guste esta resolución. Pero como idea de lo que queremos hacer, nos vale. También con un dibujito, superficies. Pues por ejemplo, si tenemos
un cono tenemos nuestro punto singular y entonces por resolución podríamos decir, bueno, pues tomamos un cilindro le ponemos un cinturón y nuestra aplicación de resolución es jalamos el cinturón, todo este circulito rojo se comprime en ese punto. Este dibujo ya es un poquito más parecido a lo que queremos hacer, aunque sigue siendo una gran mentira, porque lo que estamos haciendo en cierta parte es, en este punto que es singular, estamos usando un poco la idea del blow-up, que es separar direcciones tangentes. Entonces aquí como que en este punto todas estas rectas son tangentes y aquí ya cada punto tiene una. Hemos separado todas las rectas tangentes en este cinturón. Pero, bueno, esto es una idea intuitiva. En general, si ya nos vamos al caso de variedades algebraicas o proyectivas, tal y como se plantea, caben pedir más condiciones que no solo que no haya puntos singulares. Porque normalmente en este proceso de ir modificando con flechas, en nuestro caso con blow-ups, vamos a modificar el espacio ambiente en el que estaba nuestra curva o nuestra superficie. Entonces, esa parte nueva que añadimos, bueno, se suele llamar el divisor excepcional, y entonces tiene sentido, y es lo que se suele hacer, exigir no solo que todos los puntos, como pasa aquí o aquí, los puntos sean regulares para la propia variedad que estamos mirando, sino que tengan también lo que se llaman cruzamientos normales con el divisor excepcional. Voy a hacer solo un dibujo porque tampoco quiero entrar en toda la teoría de blow-ups y demás. Entonces, si por ejemplo consideramos una cúspide, entonces una cúspide metida en el plano, ¿no? Entonces, para el caso de curvas, es bien conocido que, bueno, en el caso de curvas, como vamos a decir ahora más adelante, la resolución además es única, da igual cómo la hagas, que el sitio al que llegas es el mismo. Hay, por ejemplo, creo que Scholar tiene un librito hace no mucho en el que enuncia 20 formas distintas de hacer la resolución singular de una curva, pero todas son la misma en el fondo, son simplemente como nos lo planteemos, ¿no? Entonces, una de ellas, de las formas clásicas de estudiar, es hacer blow-ups. Como dice un blow-up, es cambiamos el punto por todas las direcciones tangentes de las que podemos llegar al punto. Entonces, lo que se llama el morfismo es una explosión, es cambiar el punto por una línea proyectiva. Entonces, el espacio se nos modifica, porque ahora es el plano más esta línea proyectiva, se nos ha retorcido todo el espacio, y vemos en qué se nos convierte nuestra cúspide. Y se nos convierte en una parábola. Entonces, una parábola, si solo miramos la parábola, es un punto regular, pero vemos que es tangente al divisor. Y eso, en general, no nos gusta. Entonces, no nos gusta porque queremos cruzamientos normales con el divisor. Entonces, bueno, no hay más opción que explotar otra vez. Entonces decimos, bueno, pues hacemos otra explosión. Y tenemos nuestro divisor antiguo, hemos explotado el punto y un divisor nuevo. Y nuestra curva se nos convierte aquí, como localmente la vemos como una recta. Sigue siendo igual de regular que antes, pero todavía no tenemos cruzamientos normales. Los cruzamientos normales, estamos en dimensión 2, no puede haber tres cosas. Entonces tendríamos que hacer una nueva explosión en ese punto que todavía no nos gusta. Entonces ya creamos un nuevo divisor excepcional. Y nuestra curva, al explotar hemos separado direcciones tangentes, los dos divisores y la curva tenían tangentes distintas, con lo cual se nos han separado. Y entonces, este es en lo que en el setting estándar se considera una resolución de singularidades para la cúspide. Si solamente miramos la cúspide, hubiéramos ganado ya en una explosión, pero nos interesa que se porte bien con el objeto que hemos ido creando. Nos damos cuenta que si cuando proyectamos esta línea blanca por las flechas, se nos viene a la cúspide. Pero si proyectamos la blanca y todo lo rojo, también, porque todo lo rojo se colapsa en el punto. Entonces, en cierto modo, como que todo eso es el transformado total de la curva. Entonces, queremos que haya esos cruzamientos. Entonces, bueno, esto es para que conocen un poco del tema, la idea clásica de resolución que pedimos un poquito más que solo ser regular, que es lo que había puesto de arriba, pues un poquito más, ¿no?
Entonces, ya si nos vamos a cualquier dimensión, podemos plantear este problema de la manera fuerte, de la manera más abstracta, ¿no? Entonces decimos, sea K mayúscula un cuerpo de funciones racionales sobre un cuerpo base K minúscula, ¿vale? ¿Qué es un cuerpo de funciones racionales? De fracciones, perdón. Es el cuerpo de fracciones de una K-álgebra finitamente generada, no es otra cosa. Para pues cuando tenemos una variedad proyectiva, pues el cuerpo de fracciones de la variedad es de esta forma, ¿no? Cuando tenemos una variedad definida sobre un punto. Entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a pedir? Pues determinar un modelo proyectivo de nuestro cuerpo grande, de forma que el lugar singular de este modelo sea el vacío. ¿Qué quiere decir un modelo proyectivo? Pues es una variedad proyectiva contenida en un proyectivo de dimensión la que sea, grande, en el proyectivo sobre el cuerpo base K pequeña, y entonces tenemos que, para que sea modelo proyectivo, queremos que lo que se llama el cuerpo de fracciones de M, que lo podemos ver como pues el cuerpo de fracciones del anillo de coordenadas, o el de fracciones si nos vamos a un abierto, o incluso el de cualquier punto, el stack en cualquier punto, tienen ese cuerpo que hemos dicho, pero el modelo sea no singular. Claro, estamos aquí ya metidos en geometría birracional. Cuando hacemos cualquier aplicación birracional, sabemos que hay un abierto que se queda quieto, que es isomorfo, con lo cual este cuerpo, si nosotros partimos de un modelo proyectivo y hacemos blow-ups o cualquier transformación birracional, el cuerpo K grande sigue siendo el mismo. Con lo cual aquí lo pensamos de forma abstracta. Tenemos nuestro cuerpo y lo que buscamos es un modelo. También nos pueden haberlo de manera débil. Tenemos una variedad proyectiva, consideramos un cuerpo de fracciones y buscamos por blow-ups llegar a otra, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí. Partimos de una curva y buscamos una en el que el modelo sea no singular, pero de manera abstracta nos lo podrían haber dado así. Son dos maneras de plantear el problema. Vale, otros problemas. Este hemos dicho que es como el más clásico, ¿no? La resolución de singularidades de variedades algebraicas, proyectivas, lo que sea. Por ejemplo, está el problema de monomialización de morfismos. En este caso, en vez de tener una variedad, lo que tenemos es una variedad con un morfismo a otro sitio y buscamos propiedades de cómo leemos ese morfismo. El caso más sencillo. Tenemos, bueno, más sencillo, o uno sencillo. M que sea una variedad analítica compleja. Tenemos una función a los complejos, ¿vale? Y entonces decimos que un punto es regular para nuestra propiedad, siempre la vamos a llamar P. Un punto es regular si existen coordenadas locales centradas en X, lógicamente, de forma que nuestro morfismo se vea, F, se vea como un monomio por una unidad, es decir, que U es una función, pero que U en el 0 es distinto de 0.
Esto es lo que se llama monomializar un morfismo, ¿no? Que localmente siempre tengamos coordenadas en los que se ve como un monomio. Este caso concreto, cuando tenemos función de una variedad al cuerpo base, es una consecuencia directa de si sabemos hacer resolución de singularidades. Pero se puede plantear una 3 variedad a una 5 variedad y un concepto más generalizado de esto de monomialización. Entonces, eso en general es un problema muy complicado, mucha gente trabajando en ello, pero que no es tan clarito como he contado antes, que, como vamos a ver, está resuelto en muchos casos. Entonces, eso es otra propiedad diferente. Nos dan un morfismo y nos preocupamos de cómo se porta ese morfismo. Otro ejemplo. Aquí tenemos. Campos de vectores. O mejor, bueno, gérmenes de campos de vectores, por ejemplo. En el plano o en el real, me da igual. Entonces, si nosotros tenemos un germen de campo de vector, sabemos que lo podemos escribir como de la siguiente forma. Una función A parcial de X más una función B parcial de Y. Y bueno, decimos que un punto es que el campo es regular en el origen si no se anula. Cuando lo evaluamos es distinto de cero, es decir, que A y B no se anulan simultáneamente. Si no, decimos que es singular, pero aquí hay una teoría muy estudiada, muy conocida, hay ciertas singularidades de las cuales conocemos todo, que son lo que se llaman singularidades simples. Entonces, singularidad simple, si consideramos la parte lineal del campo, que la podemos denotar así, sería la parcial de A respecto de X, la parcial de A respecto de Y, evaluada en el origen. Y decimos que es una singularidad simple si es no nilpotente y además pedimos que, bueno, como es no nilpotente, tiene al menos un autovalor no nulo. Entonces, si los autovalores son lambda y mu, autovalores con mu no nulo, que sabemos que al menos uno es distinto de cero, entonces pedimos que el cociente no sea un racional positivo. Esa es la definición de singularidad simple. Entonces, bueno, en el caso de dimensión 2 es conocida. Entonces, aquí lo que vamos a decir, bueno, tenemos aquí nuestro campo de vectores, por ejemplo, en C2, 0. ¿Y qué es lo que pretendemos encontrar? Pues una flecha de M germificado en E, en un divisor, en C2, 0, vamos a llamar esta flecha pi, donde E es igual al pi menos 1 de 0, y que en todos los puntos de E, que son los que podemos mirar, porque es un germen alrededor de E, en todos los puntos de P sean o regulares o singularidades simples. Otro ejemplo de propiedad. Bueno, se me olvidó, como he dicho antes de palabra, en el caso de dimensión 2, los campos de vectores, las singularidades simples se caracterizan porque toda la dinámica en torno a ellas es muy conocida, está muy estudiada, ¿no? Y, bueno, y además, en el caso de dimensión 2, esto sí que existe. Vamos a denunciar ahora. Bueno, y podemos poner más ejemplos, pero bueno, ahora voy a hacer una lista simplemente de resultados conocidos de resolución de singularidades. Entonces, para variedades, en característica 0. Pues tenemos que el caso de las curvas, la primera demostración así seria, ya hace mucho tiempo, es de Newton.
del 1676. Y Newton básicamente lo que probó es la existencia de parametrizaciones de Poiseuille. Y una vez que tenemos una parametrización de Poiseuille, se sigue fácilmente la resolución de singularidades. Hay muchos más métodos, por ejemplo, pues, Noether más tarde hizo con transformaciones cuadráticas, se puede hacer como decía antes, con blow-ups. Zariski, Mully probaron también que si simplemente tomas la normalización también es una resolución de singularidades. Bueno, o sea, para curvas muchas, pero ya vemos que es un problema bastante antiguo. Para superficies, aunque ya había sido tratado por más gente, la primera prueba rigurosa es de Walker en el 36, creo que es, 35. Aunque vamos a poner aquí también que Zariski lo prueba de otra forma. Vamos a poner aquí una estrellita. Va a haber unas cuantas de las pruebas que tengan estrellita. Para el caso de dimensión 3, pues la prueba es de Zariski, de 1944. También tiene estrellita. Y para dimensión arbitraria, es el conocido resultado de Hironaka, que le valió una medalla Fields en el 64. Si la característica es positiva, bueno, en el caso de curvas es sencillo también, pero lo importante es las superficies. La prueba es de Aviancar, del 56. Y en dimensión 3, el mismo Aviancar hizo 10 años más tarde, pero que solo valía para característica mayor o igual que 7. Puede parecer muy curioso, pero solo si P es mayor o igual que 7. ¿Vale? Como detalle curioso, la razón de por qué es esto es porque 6 es igual a 3 factorial, que 3 es la dimensión, y entonces hay un método que reduce las singularidades hasta la dimensión factorial. Entonces para las demás para abajo no sabía hacerlo, pero para arriba sí. Por eso aparece ese 7. Y luego ya mucho más tarde, un trabajo reciente muy importante es de Cossart-Piltant, publicado en 2 partes en el 2008 y 2009, son como 200 páginas, creo recordar, prueban para cualquier característica en dimensión 3. ¿Vale? Y esta prueba también le ponemos estrellita. Ahora ya vemos por qué son las estrellitas. Me he equivocado de profundidad. Bueno. Para morfismos, que habíamos hablado de ellos, en positiva no se conoce nada. Se conocen resultados, cosas concretas para ciertos tipos de singularidades. Se sabe perfectamente que todo el problema se resuelve si se resuelven unas singularidades muy concretas, pero no se sabe hacer. Para morfismos, cabe citar a Kutkowski. Aquí no voy a dar muchos detalles, pero bueno, considera morfismos entre variedades X a Y, y el problema es la toroidalización, que bueno, no voy a explicar lo que es una cosa pues, como la monomerización que he dicho antes, pero bastante más complicada. Y entonces, en característica 0, pues se sabe, bueno, cuando Y es una curva, es consecuencia de la resolución de singularidades de Hironaka. Y en los casos dimensión de X igual a 3, dimensión de Y igual a 2, es un resultado de Kutkowski del 2002. Y 5 años más tarde, él mismo lo prueba cuando las dos son de dimensión 3. En el 2007. Para el caso de campos de vectores, en dimensión 2, es decir, foliaciones en superficies, tenemos el
conocido resultado de Seidenberg, del 68, ¿sí? Es decir, la resolución global, nos dan una foliación en una superficie y encontramos otra, singularidades que sean simples, o puntos regulares. Y en dimensión 3 cabe nombrar a Panassolo, que en el 2006 lo prueba un resultado, aunque ya también aquí nos salimos un poco lo que decía antes de la categoría y las flechas, para campos de vectores reales analíticos, pero permite unas ciertas modificaciones que no son las usuales. A Panassolo-McQuillan, que a partir del trabajo de Panassolo dan una prueba para campos de vectores en dimensión 3, pero que ya ni siquiera estamos hablando de variedades, sino estamos hablando en stacks, o sea, más generalizado todavía que esquemas. Ahí ya, si tienen alguna duda, no me pregunten a mí, porque apenas creo que ni la definición siquiera, muy difícil. Y bueno, y también Cano, Ross y Spivakowski en 2014 prueban para campos de vectores en dimensión 3 con una resolución birracional, que era lo que Panassolo no hacía eso. Y esta prueba le ponemos estrellita también, ya tenemos unas cuantas estrellas. Y por último, el caso en el que yo trabajo para foliaciones de codimensión 1, que campos de vectores son foliaciones de dimensión 1 por curvas, ahora son foliaciones por hipersuperficies. Bueno, el caso de dimensión 2 es el mismo, porque 1 es lo mismo que 2 menos 1, entonces tenemos a Seidenberg. No sé, 1968. Y en dimensión 3, el resultado de Cano, de 2004. Y en dimensión mayor, ni campos de vectores ni foliaciones de codimensión 1 se conocen resultados. Bueno, hasta aquí la parte de resolución de singularidades, que ya me ha ocupado bastante tiempo. Y bueno, hemos puesto unas cuantas estrellitas en unas ciertas pruebas. La primera y más importante, la de Zariski. Estas estrellas significan que estas pruebas fueron hechas usando la técnica de Zariski de uniformización local. Entonces, ¿qué es la uniformización local? La uniformización local es una estrategia, vamos, es un problema, pero que es la estrategia que usó Zariski para atacar el problema de resolución de singularidades. Y está basada en la teoría de valoraciones. Entonces, como ya no vamos, hablo muy despacio, vamos a simplemente voy a anunciar lo que es una valoración. ¿Vale? Entonces, si tenemos una extensión de cuerpos, K grande sobre K pequeña, una K pequeña valoración de K grande, no es una cosa bien simple, que es un homomorfismo de grupos, del grupo multiplicativo del cuerpo K mayúscula en gamma, donde gamma es un grupo totalmente ordenado la aplicación la podemos pedir que sea sobre por sencillez, pero bueno, eso da igual, si no nos quedamos con el subgrupo de la imagen. Que sea, como he dicho, homomorfismo de grupos, es decir, que nu de XY sea igual a nu de X más nu de Y. Y que, bueno, he puesto K pequeña valoración. Eso significa que si restringimos la aplicación a los elementos del cuerpo base, distintos de 0, es la aplicación nula. Y por último, muy importante, que satisfaga una desigualdad triangular,
que donde esté definida la suma, es decir, cuando x más y no sean 0, el valor nu de x más y sea mayor o igual que el mínimo entre nu de x y nu de y. Esta es una definición dada para una estación de cuerpos, ¿no? de una valoración del cuerpo grande sobre el cuerpo pequeño. En particular, lo que nos interesa es cuando el cuerpo grande es el cuerpo de fracciones racionales de una variedad proyectiva, por ejemplo. Y entonces, en ese caso, una valoración tiene asignada una subvariedad para cada modelo proyectivo, un punto que se llama el centro. Hay que probar que existe, que es único, bla, 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 muchas cosas, pero hoy estamos dando una pincelada al tema. Vale, entonces, si M, contenido en un proyectivo, ¿no?, es un modelo proyectivo de K grande, entonces existe un único punto. Aquí punto nos metemos en el lenguaje de esquemas, o sea, si pensamos en geometría clásica, su variedad es irreducible. Existe un único punto llamado el centro de nu en M. ¿Vale? Entonces, una valoración de una estación de cuerpos nos dan un modelo y nos señala un sitio que es donde lo vamos a mirar, como que el resto no nos importase. ¿Vale? Este centro, bueno, está definido porque el anillo local del centro está dominado por el anillo local de la valoración. No tenemos tiempo para entrar en esos detalles. Pero bueno, la cuestión es que con esta definición tan simple, a cada variedad proyectiva con K como cuerpo de fracciones racionales, nos asigna una subvariedad. Y entonces, ¿qué es el problema de uniformización local? Se puede plantear también de la manera débil o fuerte, o sea, o partiendo de un modelo o solo del cuerpo, pero lo que queremos es determinar M de forma que el centro de nu en M sea regular. Vale. Esto, pues así de entrada, nos puede parecer como un problema muy pequeñito, porque nos estamos ocupando solo, en concreto, o sea, he dicho que es un punto de sentido de esquemas, pero puede ser un punto de los de verdad, un puntito. Y entonces, pues, oye, tienes una variedad entera y solo te preocupas de un punto. Parece muy poco, pero bueno, lo hizo Zariski, que era un tipo que manejaba bastante. Entonces, se dio cuenta de lo siguiente, que si consideramos el espacio de todas las valoraciones, tiene estructura de variedad, y es la que se conoce como, bueno, se llama superficie, aunque es un nombre muy por tradición, pero es un nombre bastante malo, la superficie de Riemann-Zariski. La superficie de Riemann-Zariski, bueno, de una extensión de cuerpos, es simplemente el conjunto de todas las valoraciones. Vale, como detalle, por ejemplo, si K es de dimensión 2, de grado de trascendencia 2, es decir, de 1, estamos con una curva, este espacio ya es la resolución de singularidades. Como he dicho, la resolución de singularidades de una curva es única, se puede hacer de muchas maneras. Una forma es considerar todas las valoraciones, tiene estructura de variedad proyectiva y es la resolución, no hay otra. Pero ¿qué pasa? Que en dimensión mayor ya no. La idea era muy bonita, pero no tanto. Entonces, propiedades que verifica esto que probó Zariski, que es casi compacto. Es decir, que dado un recubrimiento de abiertos, existe un subrecubrimiento finito. Y además, la propiedad importante es que si nosotros si tenemos una valoración, nu, y sabemos hacer uniformización local, es decir, determinamos un modelo M sub nu en M, de forma que el centro de nu en M sub nu sea regular. Pues, entonces, existe un entorno abierto de la valoración, en nuestro espacio de Zariski-Riemann, de forma que todas las valoraciones de este abierto están resueltas en el mismo modelo. Juntando esto con la casi compacidad, o sea, el problema de uniformización local no es que nos den una valoración y resolvamos, es que lo sabemos resolver para cualquier valoración. Entonces, para cualquier valoración nu, sabemos resolver, tenemos un M sub nu.
Pero sabemos que esto resuelve a todo un abierto. Es casi compacto, entonces consideramos el recubrimiento de abiertos dado por todos los m sub nu, existe un subrecubrimiento finito. Es decir, ¿qué hemos llegado? Si partíamos de una variedad de entrada m, hemos construido una colección finita de modelos, M1, M2, hasta MT, con sus flechas, de forma que cualquier valoración, al menos en uno de estos modelos, es regular su centro. ¿Vale? Entonces, la resolución de singularidades nos pedía, bueno, y en particular cualquier punto, se me ha olvidado decirlo, cualquier punto de una variedad puede ser el centro de una valoración. ¿Vale? Con lo cual, si por ejemplo, si resulta que solo fuera uno, esto es una resolución de singularidades. Entonces, la resolución de singularidades nos pide un modelo. La uniformización local nos da una cantidad finita. Y aquí es donde viene la parte dura de la prueba de Zariski en dimensión 3, que Zariski prueba que en dimensión 3 se pueden pegar modelos. Es decir, si tenemos el modelo M1 y M2, esto solamente en dimensión 3, pero en característica arbitraria. Da igual que sea cero que positiva, no usa la característica en la prueba. En dimensión 3, si tenemos M1 que uniformiza a un abierto de valoraciones, M2 a otro, ¿no? Entonces Zariski fue capaz de construir un modelo M1-2 que uniformiza todas las que uniformizaban uno o el otro. Entonces, claro, si sabemos pegar dos, sabemos pegar un número finito. Y así es como Zariski probó que uniformización local en dimensión 3 implicaba la resolución de singularidades, es como probó la resolución de singularidades. De hecho, Zariski probó la uniformización local en cualquier dimensión, en dimensión arbitraria, en característica 0. Y luego, con este pegado, probó la dimensión 3. Y ya luego llegó Hironaka y con otras técnicas y resolvió el problema de golpe. Quedan 5 minutitos todavía. Bueno, el resultado de uniformización local de Zariski en dimensión arbitraria es del 40. ¿Vale? Y bueno, en dimensión 3 ya hemos puesto ahí del 44. 4 años más tarde es cuando probó el pegado. Entonces, habíamos puesto aquí unas cuantas estrellitas que eran las pruebas que se han hecho con uniformización local. Entonces, claro, después de que Zariski resolviera este problema, como llegó Hironaka y resolvió el problema en dimensión arbitraria, pues en cierto modo el problema ya pues, perdió un poco de interés, porque ya estaba resuelto. Entonces, hubo gente ahí investigando para Hironaka, pero esta aproximación paró un poco. Pero, sin embargo, claro, Hironaka lo resolvió en característica 0. En característica positiva, lo hicieron tanto en la 3 como, bueno, por aquí falta una estrella más, uniformización local. Y se ha visto que esta técnica es útil en más problemas. Por ejemplo, en los campos de vectores en dimensión 3 por Kano, Roches, Piakovsky es lo que hacen. Prueban uniformización local y luego prueban que se puede pegar. Aquí el pegado hay que hacerlo ya con cuidado porque no solo estás pegando las variedades, sino variedades foliadas. Entonces tienes que ver que ese pegado respeta lo que tiene que respetar. Pero bueno, para eso, Piltant hizo en 2000, no mucho, 2008 creo que es, no me acuerdo, un poco, no, 2013 puede ser, esto no estoy seguro, hizo una versión axiomática del pegado de Zariski. Es decir, estableció como de manera axiomática 6 axiomas que si cumple una propiedad de regularidad, entonces en dimensión 3, uniformización local implica resolución de singularidades. Y esa es la forma en la que han usado Piltant y Kosar para la resolución de característica en característica positiva de dimensión 3 o el ejemplo que he puesto antes de campos de vectores. Bueno, ya pensaba hablar de invariantes de las valoraciones y eso, pero ya no nos da tiempo. Como en cualquier prueba de resolución de singularidades, se utilizan invariantes, es muy normal hacer inducción en la dimensión, pues primero lo pruebas en dimensión n y te vas a n más 1 usando lo demás. Por ejemplo, si tenemos una función, pues la escribimos como serie de potencias en una variable y para los coeficientes que son series en una variable menos, podemos aplicar inducción de cierto modo. Y bueno, en la uniformización local también se hace inducción en el rango de la valoración, que es un invariante del que se podía hablar en otro momento. Y ya bueno, para terminar, simplemente por contar algo mío, no todo esto, volvemos al caso de foliaciones de codimensión 1. Entonces, para foliaciones de codimensión 1, en dimensión 2
El problema lo resolvió Seidenberg en el 68. En dimensión 3 hubo varias pruebas incompletas, o sea, que trataban el caso no dicrítico, sabéis, por los 90, pero en 2004 Kano probó el caso general. Y entonces, ahora falta el caso de dimensión arbitraria, o bueno, o 4, o cualquiera, ¿no? Solo está eso hasta 3. Entonces, bueno, las foliaciones, normalmente de codimensión 1, si estamos en la geometría analítica clásica, una foliación de codimensión 1 está dada por una ecuación diferencial. Pero se pueden definir de manera birracional. Y esto, si voy a poner una línea muy cortita, de nuevo, tenemos nuestra extensión de cuerpos, ¿no? El cuerpo de fracciones racionales de una variedad proyectiva. Entonces, ¿qué es una foliación de codimensión 1? Que si nos vamos al caso, por ejemplo, analítico, coincide la definición que voy a dar con la de que tenemos una uniforma que lo genera. Pues no es otra cosa que un subespacio vectorial de las diferenciales de Keller del cuerpo grande sobre el K pequeño. Esto es un K grande espacio vectorial de dimensión el grado de trascendencia. Entonces, F subespacio vectorial de dimensión 1, integrable. Integrable quiere decir que F, producto exterior diferencial de F, es idénticamente nulo. Esto quiere decir que para un elemento de aquí, una uniforma, el wedge con su diferencial en el álgebra exterior, aquí la tenemos, es 0. Esto, si ahora nos vamos al caso concreto de geometría analítica, siempre que tenemos una uniforma, podemos ver que la definición coincide, ¿vale? Entonces, teorema. Y esto es del 2016. Existe uniformización local para foliaciones de codimensión 1 en espacios en dimensión arbitraria, ¿no? Pero con las condiciones que, aunque no he definido, bueno, si a alguien le interesa las puedo contar, que el rango de la valoración sea 1 y que el grado de trascendencia del cuerpo residual de la valoración, que tampoco he definido, sea 0. Ese es el resultado de mi tesis doctoral. Y ahora tenemos otro teorema, pero por desgracia es una conjetura todavía, que dice que existe uniformización local sin condiciones en la O, quitando el rango 1 y el grado de trascendencia. Espero que en este postdoc se convierta en teorema. Y bueno, hasta aquí.